Actividad número 2. Escribo mi versión de la historia. ¿En algún momento te gustaría conocer otras partes del mundo? ¿Qué países quisieras conocer? ¿A qué lugar te gustaría viajar? ¿En algún momento has escuchado la historia de los viajes de Gulliver? ¿Sabes de quién se trata? Bueno, te cuento rapidito, ¿no? Gulliver es un personaje en el que le gusta la aventura y viaja. Primero se va y se encuentra con gigantes, se va a una tierra de gigantes. Luego se va a otra tierra en la que él es el gigante y le sucede algo muy parecido a lo que está aquí en el gráfico. Entonces, Gulliver es un personaje que tiene una historia que está narrada en forma poética. Entonces eso lo vamos a encontrar en la página 196 de nuestro texto. Y vamos a ver. Perdón, en la página 156 de nuestro texto, ¿sí? De lengua y literatura. Entonces, vamos a ver la historia de Gulliver. El valiente Gulliver salió un día a conocer con corazón de vagabundo los misterios de este mundo. Mas su barco naufragó y solo él sobrevivió. Arrastrado por el mar, llegó a un extraño lugar. De aquí para adelante, pues te invito a que leas, a que conozcas la historia de Gulliver, ¿sí? De qué se trata y en qué termina la historia de Gulliver. Una vez que hayas leído el contenido de esta historia que está contada en forma poética, pues vamos a recordar también que hay muchas formas de contar historias, ¿sí? Hay historias que son verdaderas, ¿no? Recordar que todas las historias son narraciones, ya sea reales o también pueden ser ficticios. Las historias reales, pues como vemos aquí, se tratan de personas reales que hubieron en un tiempo real, ¿sí? Que tiene un espacio, un lugar donde se desarrollaron todas sus historias, ¿sí? Y estos son personajes que existen en la vida real. Asimismo existen historias o narraciones ficticias. ¿Pero qué son las narraciones ficticias? En las narraciones ficticias normalmente ahí no hay un tiempo determinado, no hay un tiempo exacto. Por eso en las narraciones ficticias muchas veces se usan, por ejemplo, para iniciar una historia se usa había una vez o en un país muy lejano, y hay otras formas también de iniciar. Sí, para conocer cuáles son historias reales y cuáles son historias ficticias, pues nosotros nos podemos guiar mucho en los personajes y en la forma de cómo relatamos a los personajes. Por ejemplo, para relatar una historia ficticia, pues nosotros sabemos que podemos contar la historia con hadas, podemos contar con sirenas, con unicornios, con brujas, también con duendes, con elfos, con gigantes y también con encantamientos, por ejemplo, con encantamientos, o también tienen mucho que ver con hechizos. Entonces, esta viene a ser una historia ficticia, ¿sí? Lo contrario de acá, que esta viene a ser una historia real donde hay personas reales, historias reales. Entonces, aquí hay dos tipos de historias. Aquí en la parte de aquí podemos ver que son narraciones de hechos reales y hechos ficticios. ¿Correcto? Entonces aquí nosotros podemos ver el viaje de Gulliver, ¿no? Aquí, bueno, podemos ver algo diferente a lo que al inicio es. ¿Te gustaría crear una nueva historia de Gulliver? Para crear una historia nos vamos a ir a la página 157 del texto de lengua y literatura. Entonces nos vamos a la 156 que ya leímos
y nos vamos a la 157 que está aquí. Entonces dice, leo el diálogo, leemos este diálogo en donde nos dice que vamos a crear una historia donde Gulliver se va al fondo del mar. Entonces dice, escribo una nueva aventura de Gulliver, pues voy a seguir el proceso. Primero debo hacer una lluvia de ideas, a ver dónde puede encontrar o dónde puede ocurrir lo que le ocurre a Gulliver, por ejemplo, o qué le puede suceder, ¿no? Dice, por ejemplo, le come una ballena, va y visita el palacio del rey en el mar, o se encuentra con un tesoro, o Gulliver, por ejemplo, se orina o se mee en un caracol, ¿sí? Atrapa o le atrapa tal vez un pescador, o tal vez saluda a un pirata, ¿sí? Entonces, todo lo que le podría pasar a Gulliver, vamos a anotarla en este espacio, ¿no? Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, elijo una de estas ideas, encuentro con un tesoro, ¿no? Voy a utilizar esta. Entonces dice, comienzo la estrofa con la idea de continuidad de la historia. Por ejemplo, puedo escribir, le esperaba otra aventura. Busco la palabra que tenga rima consonante con aventura y se relacione con mar, con sus características o que califique, ejemplo, mojadura, que significa acción o efecto de mojar, buenaventura, que significa buena suerte, hermosura, que es bello o holgura, ¿sí? Que tiene espacio suficiente. ¿Sí? Integro estas ideas en una primera versión de la estrofa. Por ejemplo, puede ser, le esperaba otra aventura, en un país de mucha holgura, en el fondo del inmenso mar. Entonces ahí puedo concretar con alguna otra idea, ¿no? Para la segunda parte de la estrofa, pienso en una oración que exprese que Gulliver, ¿qué es lo que él hace dentro del mar? Luego busco palabras que tengan una rima consonante con mar y que pueda relacionarse con la idea que de encontrar un tesoro. Por ejemplo, mar con encontrar, o mar con abandonar, o acariciar, o acomodar. Entonces, ahí podría completar la primera estrofa, donde dice que voy a integrar todas las ideas de la estrofa. Y me quedaría, le espero o le esperaba otra aventura, en un país de mucha holgura, en el fondo del inmenso mar, salvó a la ballena y un tesoro fue a encontrar. Entonces ya tenemos una primera estrofa para hacerla en la misma forma que tenemos en la primera historia de Gulliver, ¿sí? Entonces repito el mismo proceso y continúo contando la historia en verso, ¿no? Las preguntas que pueden ayudar son, por ejemplo, ¿qué pasó con el tesoro? Entonces, una vez que ya tengo la primera estrofa, sí, entonces puedo decir para formar la segunda, ¿qué pasó con el tesoro? Se fue a encontrar, tal vez se lo llevó. ¿Qué era el tesoro? ¿De qué se trataba? ¿Qué había dentro del tesoro? ¿O qué se hizo? ¿Qué hizo con el tesoro? ¿Sí? Una vez que ya tenga, por ejemplo, la formación de la segunda estrofa, que sería, por ejemplo, ¿qué pasó con el tesoro? Entonces ahí puedo coger otra idea que está acá. Por ejemplo, encuentro un tesoro. ¿Cuál sería? Atrapa un pescador. Entonces hago el mismo proceso, que tengan palabras que rime con pescador, ¿sí? Que rimen con dor, ¿sí? Y puedo formar una segunda o tercera estrofa, ¿correcto? Entonces, mis estimados estudiantes, ese es el trabajo para el día de hoy. Es un segundo trabajo. Sí, esta semana vamos a hacer 2 clases diarias y lo que vamos a hacer en la de tarea es
En la página 2 de nuestra libreta, la que hicimos la semana anterior de escritos literarios, vamos a escribir la historia de Gulliver, la que nosotros acabamos de hacer en el texto, ¿no? O sea, si estamos aquí, a ver, estamos aquí, ya, a ver, estamos aquí, ya. La que acabamos de hacer aquí, ¿no? Con las ideas que hacemos, con las nuevas ideas que proponemos, vamos a hacer 4 estrofas de la historia de Gulliver, ¿no? Entonces, de la nueva historia de Gulliver. Y eso lo anotamos en nuestro escrito del mundo literario. Y al último hacemos un dibujito que represente la historia que nosotros acabamos de crear. Bueno, esto nada más, estimados estudiantes. Sin más, pues nos vemos en un próximo. Hasta pronto.